Bien, hermanos, continuamos. Entonces, estábamos diciendo que Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, aquella persona que había sido la interferencia, que decía el hombre que se interpuso entre él y su padre, el hombre que se interpuso entre él y su herencia, su destino, su felicidad. Igualmente decíamos que Esaú venía con un gran ejército, 400 hombres, pues era un ejército frente a lo que tenía Jacob, era muy grande. Al día siguiente se iba a producir la última batalla entre Jacob y Esaú. Y no es de sorprendernos a ninguno de nosotros que Jacob quisiera pasar solo aquella noche, su última noche, según él, su última noche, a fin de prepararse para la hora de la verdad, a fin de prepararse para la hora de la verdad. Era, decíamos, la última noche de Jacob. Pero aquella misma noche, en medio de las tinieblas más profundas, porque en el desierto la noche es muy oscura, muy profunda, fue tocado inesperadamente por un personaje solitario y lucharon entre sí durante varias horas. Lucharon entre sí durante varias horas. Es decir, en esta noche, que es, llamaríamos, la última noche que pensaba Jacob que era en su vida, ¿ahora qué? Ahora él se encuentra en una lucha cuerpo a cuerpo. Y este dramático relato está en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 31. Y definitivamente el narrador bíblico fue muy ahorrador en los detalles. Se ahorró muchos detalles que nos dejaron a nosotros con muchas preguntas. ¿Quién era aquel misterioso personaje? Pero el narrador nos va dejando deliberadamente en la oscuridad, nos va dejando pistas para que nosotros podamos saber la identidad de este personaje. Y de pronto no quiere que nosotros la podamos encontrar así tan de frente mar, sino nos va dejando que unos indicios. Esfuércese, estudie, lea, mire a ver qué puede hacer para poder encontrar una respuesta a lo que nosotros nos estamos preguntando. En primer lugar, este personaje le toca de una manera poderosa a Jacob. Él lo primero que hace, le hace un toque. Este personaje batallaba con Jacob. Solo le tocó la cadera con un dedo y su fémur se desencajó inmediatamente del hueso de la cadera, dejándolo incapacitado para toda la vida. Jacob, usted ya sabe que el encuentro que tienes con Dios, y cuando yo tengo un encuentro con Dios no salgo igual. Jacob salió rengueando, pero danzando. Aquí nosotros vemos con claridad que el personaje había estado limitándose para no hacerle daño a Jacob, para no quitarle la vida, para no matarlo. Tenía un poder enorme, un poder sobrehumano. Además de esto,
el personaje insistió en que debía marcharse porque se acercaba el amanecer. Esos son los indicios que nos va dejando el narrador. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Por eso el narrador no nos tiene que decir quién era este personaje. El mismo narrador nos lleva a dónde, al mismo Jacob. Jacob sabe que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Y por eso este personaje le dice a Jacob que lo suelte. Más tarde se daría cuenta que esa era la razón por la cual el personaje luchaba con él. ¿Por qué luchaba este personaje con Jacob? Porque él había querido marcharse antes de que saliera el sol. ¿Y era para proteger a quién? Al propio Jacob. Porque si él veía el rostro de Dios, moría. Por eso este personaje enigmático, incógnito, lucha con Jacob, quiere, suélteme, suélteme. ¿Por qué? Porque está protegiéndole la vida ¿a quién? A Jacob. Porque Jacob lo dice él mismo más adelante, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto puede significar que en las primeras luces del amanecer, él pudo distinguir algunas líneas de aquel rostro, del rostro de aquel luchador divino, inmediatamente antes de que se le desvaneciera. Jacob debió haber visto el rostro de Dios a la clara luz del día. Si él lo logra ver, él dice a Jacob, él hubiera perecido, pero de haber visto Jacob, de haber visto el rostro de Dios a la clara luz del día, él hubiera ¿qué? Perecido. Por eso el ángel le dice que lo suelte. Por eso el ángel le pide, Dios le dije, déjame. Jacob reconoció esa noche con quién estaba luchando. Y él sabía que estaba luchando con quién, con Dios mismo. Nadie me dice amén. Nuestra lucha normalmente y diariamente es con Dios. Jacob esa noche estaba luchando con Dios mismo. Cuando él se dio cuenta de esto, cuando él se dio cuenta que estaba luchando con Dios y vio que salía el sol, hizo lo más asombroso que todo ser humano hubiera hecho en su vida. Jacob sabía que si veía el rostro de Dios iba a morir. Pero Jacob, en lugar de soltarlo, lo que hizo fue, en lugar de él de ponerse a soltarlo, en lugar de ponerse a gritar, en lugar de ponerse a decir, suélteme, suélteme, que no quiero morir. Porque eso tal vez sería como lo más racional de un ser humano. Si yo sé que si veo el rostro de Dios voy a morir, lo que voy a decir, suélteme por favor, grito, auxilio, suélteme, yo no quiero morir. Y en lugar de esto, ¿qué hizo Jacob? Jacob hizo exactamente lo opuesto. Se aferró más aún al personaje y le dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Jacob le estaba diciendo algo como esto a Dios. O le estaba diciendo en ese momento, estaba expresando, abrió su corazón y dice Jacob, qué tonto he sido en esta vida. Aquí está todo lo que he estado buscando durante toda mi vida. Lo que he estado buscando es la bendición de Dios. Lo que he estado buscando es la bendición de Dios. Por eso le decía al principio, me identifico con Jacob, porque soy un hombre que necesita la bendición de Dios. Soy un hombre que debo buscar tener ese encuentro con Dios todos los días para que Él me bendiga. Era lo que él buscaba en la aprobación de su padre. Era lo que él buscaba después en la belleza de Raquel.
pero le está diciendo a Dios, Señor, yo busqué la bendición en mi padre. Como mi padre no me la pudo dar, la quise encontrar en la belleza de Raquel. Pero estaba en ti, Señor, todo lo que yo he querido, la bendición está en ti. Ahora no te voy a dejar ir. Ahora no te voy a dejar ir, Dios, a menos que me bendigas. No me importa ninguna otra cosa. No me importa nada. No me importa si mi hermano Esaú me mata mañana. Lo que yo necesito es que tú me bendigas. No me importa que me cueste la vida. Porque si no tengo la bendición tuya, si no tengo la bendición de Dios, no tengo nada. Y no me voy a contentar con ninguna otra cosa, Dios, sino con que tú me bendigas. Yo lo que necesito es tu bendición. Yo lo que anhelo es que tú me bendigas. Yo lo que anhelo es que tú me des la bendición. Y nosotros en la narración bíblica nos encontramos que como consecuencia de ese aferrarse a Dios, de ese aferrarse al Señor, leemos que Dios lo bendijo allí. Dios bendijo a Jacob allí con unas palabras maravillosas y misteriosas. En la Biblia, las bendiciones son siempre verbales. Así que Dios debe haber pronunciado unas palabras en el corazón de Jacob. ¿Cuáles fueron esas palabras? No se nos dice. Se parecerían en algo a la voz de bendición que habló desde el cielo sobre el gran descendiente de Jacob para decirle, tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículo 11. No sabemos con exactitud cuáles fueron las palabras, pero sí sabemos que no hay nada más grande que la bendición de Dios. Y Jacob se marchó de allí como la viva imagen de alguien que ha creído el evangelio, porque había quedado cojo para siempre, pero también se había sentido realizado para siempre. Había sido humillado, pero al mismo tiempo llenado de valor. Ambas cosas al mismo tiempo. De manera que Jacob había ganado. Dios mismo le dijo, has luchado con Dios y has vencido. Había triunfado porque una vez que se dio cuenta de la divinidad de aquel misterioso luchador, no había salido huyendo de él. No había salido huyendo de él, sino más bien se había aferrado más a él. Al fin Jacob había obtenido la bendición que tanto había añorado durante toda su vida. Esa frase, has luchado con Dios, significa varias cosas. A veces nosotros en nuestra familia decimos a nuestra esposa o a nuestros hijos, vamos a descansar porque tú has luchado conmigo. Esto que tenemos es porque los dos lo hemos luchado. Durante todo este tiempo que has estado conmigo, has estado a mi lado, has estado en mi lucha, has estado luchando conmigo. Y hemos ganado. Dios le está diciendo también a Jacob, has luchado con Dios. Decir, Dios ha estado contigo día a día en esta lucha y has triunfado. Pero también hoy has triunfado delante de mí. ¿Por qué? Porque te has aferrado, has tenido un encuentro conmigo y cuando tú tienes un encuentro conmigo, sales ganando, sales triunfando.
la narrativa bíblica nos empieza a decir que después Jacob se reunió con Esaú y su grupo de hombres. Y para alivio suyo, supo que Esaú venía era para saludarlo en paz y darle la bienvenida a su hogar. De manera que aquella enemistad había acabado. De manera que aquella enemistad había llegado a su punto final. De manera que cuando Dios me bendice y estoy bajo la bendición de Dios, bajo el paraguas de Dios, las enemistades terminan. Por eso nosotros recitamos un pasaje. Dios está conmigo en mis luchas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero créalo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Ahora Esaú, al otro día, se encuentra con su hermano Esaú. Jacob, perdón. Al otro día se encuentra con su hermano Esaú. Al otro día Jacob tiene su encuentro con su hermano. Su hermano viene a qué? A saludarle. Su hermano viene a qué? A decirle, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y le pregunte, ¿quiénes son? Mire que ya en este momento Jacob se presenta con sus dos grupos de familia. Esas dos mitades ya él las reúne. Ya después de ese encuentro con Dios donde él sale rengueando. Usted se imagina que le dijeron sus mujeres, sus hijos, sus siervos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y él les diría, anoche tuve un encuentro con Dios. Hoy estoy tranquilo, confiado, en paz. Simplemente sé que Dios está conmigo. Y cuando llega Esaú, dice la narración, le pregunta, hola Jacob, y él le rinde todos los honores Jacob a Esaú. Y Esaú lo que le pregunta es, ¿quién es toda esta gente? ¿Quién es toda esta gente? Y él le dice, esta es la familia con que Dios me ha bendecido. Amén. Mire la perspectiva ya de Jacob. Es los hijos que Dios me ha dado. Son las mujeres que Dios me ha dado. Es el ganado que Dios me ha dado. Hoy vas a entender por qué más adelantico en la narración Raquel muere. ¿Por qué? Porque Jacob ha descansado. Porque Jacob ha reposado. Jacob recibió lo que siempre había buscado, la bendición. Porque Jacob había recibido por lo tanto que él había luchado, por lo que él había soñado, por esa familia, por esa herencia, por esa amistad. Pero lo más importante, él estaba luchando y era que Dios, el Padre, lo bendijera. Por eso el Señor Jesús, cuando sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñaba a orar a sus discípulos. Y el Señor Jesús le dice, ustedes cuando oren, oren algo como esto. Padre nuestro. ¿A dónde se dirige la oración? Padre. ¿Cómo debemos orar? Padre. ¿De dónde viene la bendición? Del Padre. ¿Quién es el que da la bendición al Hijo?
el Padre. Es decir, por eso el Señor enseña que cuando nosotros oramos tenemos que decir, Padre nuestro. Padre, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. El que me bendice eres tú, Padre. Por eso era el sueño de Jacob que su padre ¿qué? Lo bendijera. ¿Quién es el que bendice al primogénito? El Padre. ¿A quién me debo dirigir? Al Padre. Por eso el gran sueño, el anhelo de Jacob era que recibir la bendición de ¿quién? Del Padre. El sueño de Jacob era que su padre le hubiera dado la bendición. Y Dios Padre bendice a Jacob ahí en el desierto. Tal vez al leer la vida de Jacob quedemos perplejos al llegar a este punto. Creo que en ningún otro episodio sucedido durante toda su vida, Jacob salió como un héroe. Jacob, para nosotros los hombres, de acuerdo a sus estrategias, Jacob fue un hombre que engañaba, que sustituía, que hacía trampas. Pero en este pasaje, hasta acá, Jacob sale como un héroe. Jacob nunca fue un tachado de virtudes como para colocarlo de ejemplo, como para mostrarlo de ejemplo, decirle, para colocarlo de modelo de moralidad. Mire, sigan a Jacob porque él era tal vez lo más inmoral no porque hubiera tenido 4 mujeres, inmoral por los engaños que él practicaba, por las estrategias de él, por toda esa cabeza dándole vueltas permanentemente para ver cómo sacaba ventaja de sus circunstancias. Vemos en Josué que él actúa de maneras absurdas. Es un hombre, decimos en Colombia, taimado, agazapado, un hombre que hacía cosas despiadadas. Es decir, ante los ojos de cualquier persona, Jacob no merece en absoluto recibir la bendición de Dios. Según los cristianos que vimos nosotros la semana anterior. Recuerde que tenemos unos cristianos que tienen, ¿se acuerdan de que hablamos del deísmo? ¿Se acuerdan que hablamos de la creencia moralista? De la creencia terapéutica, que hablamos un evangelio a la carta, un cristianismo a la carta. Es decir, para ese deísmo moralista, pudiéramos decir hoy, Jacob no merecía ninguna bendición de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios es santo y justo, ¿por qué si Dios es santo y justo? ¿Por qué si Dios es santo y bueno? ¿Por qué si Dios es santo y justo? ¿Por qué Dios fue tan bondadoso con Jacob? En ese cristianismo moralista, en ese deísmo moralista, nosotros a veces nos colocamos en los mismos puestos y nos comparamos. Señor, ¿por qué fulano de tal es tan bendecido? Es un ladrón, ha robado, ha hecho chanchullos y mírelo, allá está el ministro. Y yo, que soy un hombre que te sigo, soy fiel, que leo la palabra, me levanto todas las mañanas, oro y al acostarme oro, ¿por qué a mí me va tan mal?
Y esa es la pregunta que haría un deísmo moralista hoy. ¿Por qué, si Dios es santo y justo, fue tan bondadoso con él? ¿Por qué habría Dios de fingir debilidad para no matarlo y después insinuarle quién era para más tarde bendecirlo? Sin una razón mejor que el hecho de que se había aferrado a Dios con desesperación. Son como las preguntas que nosotros nos hacemos en un deísmo moralista. Este tema de los dioses falsos tiene una particularidad. Va en un crescendo, va subiendo. Y nos vamos a ir encontrando cada día más con una situación contemporánea que nos toca a nosotros, que prácticamente la colocamos de frente a nosotros. Y la respuesta a nuestras preguntas, a este tipo de preguntas, aparecen en la Biblia más adelante, cuando el Señor vuelve a aparecer en esta tierra como hombre. En las tinieblas, mientras luchaba con Jacob, Dios había fingido ser débil para salvarle la vida a Jacob. Pero en las tinieblas del Calvario, el Señor había aparecido como hombre y se había hecho realmente débil para salvarnos. A Jacob Dios se le presenta en esa teofanía como Dios, como un ángel, fuerte, poderoso, que lucha con un hombre. Pero Dios bendice a Jacob. Más tarde, en el Calvario, allá en las penumbras del Calvario, cuando hubo esa penumbra allá, Dios se había hecho ¿qué? Ahora hombre. Y se ha hecho realmente un hombre que débil para salvarte a ti y salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Jacob se aferró a él en obediencia y arriesgando la vida con el fin de recibir la bendición de Dios para él mismo. Jacob lo hizo así. Jacob se aferró a Dios. Jacob se aferró en obediencia. Jacob arriesgó su vida con el fin de obtener una bendición para él. Como no tenemos El Señor para Jesús, cuando se enfrentó a la cruz, a pesar de que se habría podido alejar de ella, se mantuvo firme y obediente al precio de su vida. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ganar la bendición, no para Dios, no para el Señor Jesús, no para sí mismo, sino para nosotros. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. El Señor Jesús fue a la cruz en obediencia para pagar un precio, con el fin de ganar bendiciones para cada uno de nosotros. Él no estaba buscando su propia bendición. Él estaba buscando la bendición de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Pastor Juan, apaga el micrófono, por favor. El Señor fue a la cruz para bendecirnos, para que todos aquellos que creemos en Él podamos tener lo que Él nos ofreció, vida eterna. Seguimos haciéndonos preguntas frente al texto que nosotros tuvimos
hoy presente. Y es, ¿por qué Jacob se pudo acercar tanto a Dios y seguir vivo? Porque Jesús vino como un hombre débil a morir en la cruz para pagar el castigo debido a nuestros pecados. La bendición de Dios prometida a Abraham nos vino en Cristo Jesús, a fin de que por la fe nosotros pudiéramos recibir ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa del Espíritu? Está en Gálatas 4:6. ¿Cuál es? Y dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu que el Señor nos da como herencia, el Espíritu del Señor que nos da en su promesa, en esa promesa con las cuales fuimos nosotros sellados. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:6, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una expresión de papá. Es un término que denota la confiada seguridad que siente un niño en cuanto al amor de su padre. Por eso decíamos hace un momento que el Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos cómo orar, empezó con Padre nuestro. El Señor Jesús siempre se refirió a Dios como el Padre. El Padre y yo somos uno. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo, mi Padre trabaja, mi Padre, mi Padre, mi Padre. El Señor Jesús siempre habló de Dios como el Padre. Siempre se refirió a Dios como el Padre. Nosotros, por lo tanto, el Señor Jesús nos dice que cuando nos refiramos a Dios nos tenemos que referir como ¿quién? Como el Padre. Es decir, el apóstol Pablo también a través de Gálatas nos está diciendo que si alguien cree el Evangelio, el Espíritu convertirá el amor y la bendición de Dios en una realidad existencial dentro de su corazón. Es decir, yo tengo que estar convencido de que en mi vida estoy bajo la cobertura del amor y de la bendición de Dios. Que yo tengo la bendición de Dios. Que esa bendición que tanto ansió Jacob, yo la tengo ahora por creer en el Señor Jesucristo. Por creer que Él es ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, mi Salvador, mi Señor. Hoy tengo que hacer real en mi corazón que Dios me ama y que Dios me bendice. Así empiezo a desplazar todos esos ídolos que están en cada una de las habitaciones de mi alma. ¿Has escuchado la bendición de Dios en lo más íntimo de su ser? ¿Tú has escuchado que Dios te ha bendecido en lo más profundo de tu ser? ¿Tú crees que estas son palabras que Dios dijo para ti? Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Recuerde que las bendiciones de Dios son verbales. Y por eso decíamos que Jacob escuchó una bendición como esta. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y si yo
siento esas palabras en lo más profundo de mi corazón. Debo saltar en una fuente inagotable de gozo y de fortaleza. Y decir como dijo Jacob, he sido un tonto. He estado buscando la bendición en otros lugares cuando la tengo es en ti. Dios, si tú me bendices, Padre, si tú me bendices, a mí no me importa lo demás. No me importa ni siquiera mi vida. Si tú estás conmigo, si tú me bendices, Padre Celestial, Padre mío, si tú me estás bendiciendo, esa es la bendición que yo he querido escuchar. La bendición siempre la he querido escuchar y he querido escuchar esas palabras. Tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. ¿Ha sentido por medio del Espíritu Santo que Dios le ha pronunciado estas palabras a usted? Esa bendición, la bendición por medio del Espíritu que ha sido hecha nuestra a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Esa es la bendición que Jacob recibió. Y ese es el único remedio contra la idolatría. Solo esa bendición hace que los ídolos se vuelvan innecesarios. Ya no los necesitas. Tienes todo lo que necesitas para vivir la bendición de Dios. Como dijo Jacob, no necesito más nada. Como le sucedió a Jacob, por lo general descubrimos esto después de pasarnos toda una vida buscando la bendición de Dios en aquellos lugares donde nunca ha estado y donde nunca va a estar o donde no está. Es frecuente que nos haga falta una experiencia de debilidad que nos incapacite para que logremos descubrirla finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces necesitamos que Dios me haga pasar por un proceso para quitarme eso a lo cual yo estoy tan aferrado. Por eso hay tantos entre las personas que Dios más ha bendecido que cojean, pero que danzan de gozo. Un encuentro con Dios. Voy a salir diferente. Voy a salir de una manera distinta. Pero puedo salir cojeando, pero danzando de gozo y de alegría. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Porque de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte. Amados pastores, hemos llegado a nuestro final de esta sesión. Nos queda una de mañana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios les extienda su amor, les muestre su favor, les conceda su santa paz, que Dios les regale un resto de tarde. Dios los bendiga, un abrazo y si Dios quiere, mañana nos encontraremos por este mismo canal. Amén.